Buenos días amigos y amigas, buenos días nos dé Dios y María Santísima. La palabra de Dios hoy nos invita, como siempre, a que nuestro discipulado sea auténtico. Y podemos decir, bueno, ¿y qué significa un discipulado auténtico? ¿De qué modo puedo ser eficaz? O mejor dicho, ¿de qué modo puedo seguir mejor yo al Señor? Hoy comenzamos a leer en la primera lectura la carta a los romanos. Y en esta carta, Pablo, lo primero que leemos es precisamente la presentación que Pablo hace de sí mismo. Tengamos en cuenta que la comunidad a la que le escribe San Pablo no conoce a Pablo, y Pablo tiene que presentarse. Y Pablo se presenta como el siervo de Dios que ha sido llamado por Dios a anunciar el Evangelio, que ha sido llamado para ser apóstol. Pero Pablo deja claro que el importante no es él. Pablo no es el importante. Aunque Pablo predique a Cristo, el objeto de su predicación no es el mismo, sino que es Jesús, que es y debe ser el centro. Por tanto, estos primeros compases de la carta a los romanos nos invitan a preguntarnos qué lugar ocupamos nosotros dentro del plan de Dios. ¿Qué papel quiere el Señor que nosotros desempeñemos? Y descubriremos que Dios nos ha llamado precisamente a lo mismo de Pablo. Nos ha llamado a ser siervos de Jesús, a ser servidores y discípulos de Cristo, del Señor, que hemos sido llamados para llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los hombres, que estamos puestos al servicio de la comunidad cristiana y de los hombres, y que nosotros somos fieles discípulos suyos. Por tanto, nos preguntamos si nuestra vida está verdaderamente orientada a esto que estamos diciendo. Si de verdad nuestra vida está orientada al seguimiento de Cristo, de ese modo siendo siervos, servidores de la palabra y servidores de la comunidad. O si por el contrario nos encerramos en nosotros mismos y nos ocurre como lo que critica Jesús en el Evangelio, que le piden una señal, a Jesús le piden un signo, a Jesús le piden que haga milagros, que demuestren que es el Hijo de Dios como él afirma. Y a Jesús eso le disgusta, no quiere que le pidan signos, no le gusta que le pidan signos, porque la fe, si es verdadera, jamás pedirá un signo. La fe, si es verdadera, se fía de la palabra de Jesús. La fe, si es verdadera, se fía de lo que Jesús le dice. Por eso Jesús pone el ejemplo de Jonás. Jonás, un hombre que predicó en un sitio pagano, a gente pagana que no era creyente en Dios, pero que sin embargo, como veíamos la semana pasada, los ninivitas paganos se fiaron de la palabra de Dios que se decía a través de las palabras del profeta Jonás. Por eso Jesús dice que no se le dará más signo que ese. La palabra de Jesús a nosotros nos tiene que bastar. Y yo pregunto, ¿y nosotros sabemos o queremos aceptar la palabra de Jesús para acogerlo con fe? ¿Queremos o sabemos acoger a Jesucristo el Señor en nuestra vida aunque no haga signos? Aunque parezca que no está, aunque parezca que no escucha, aunque parezca que en fin, que no es tan Dios como parece. O por lo menos a nosotros nos gustaría que hicieran otras cosas. A veces también nosotros podemos pedir signos y nos equivocamos porque entonces descubriremos que Jesús no va por ahí y nos frustraremos. Nuestra fe tiene que ser un fiarse de un modo total y pleno de Jesucristo, del Señor. Y en cuanto uno se fía de ese modo, de un modo ciego, de un modo sordo, de un modo que
me fío de ti, y eso, como se suele decir, va a misa. Cuando hacemos eso y nos ponemos de un modo total en las manos de Dios, en las manos de Jesús, entonces vemos cosas que son los auténticos milagros, porque entonces es que nuestro corazón está preparado para ver lo que Jesús tiene que enseñarnos. Pues abramos el corazón, abramos la vida a este Jesús, que nos fiemos totalmente de Él y que pongamos nuestra esperanza sola y únicamente en Él. Y ya veremos. Buen día a todos.